Bueno, pues vamos a empezar. Estamos en nuestra, ¿qué? Primera, segunda, cuarta sesión. Nuestra cuarta sesión de este programa que iniciamos para sanar nuestro corazón de la mano de Jesús. Y ahora vamos a ver nuestra tercera sesión temática. Es, es una sesión que puede confrontarnos. Y yo se los digo de todo corazón, no necesariamente la confrontación tiene que hacerte sentir como culpable o mal de cosas que te estén pasando, sino más bien poder demostrar que hay etapas por las que pasamos en este proceso y que están previstas desde los tiempos bíblicos, es decir, los seres humanos somos así. Entonces, a lo mejor te sientes confrontado, la idea es que más bien veas cómo Dios nos conoce y nos ama como somos. Y eso, que tal vez puedas espejearte un poco. Más o menos así va a ser esta sesión y la siguiente. Pero dentro de todo, pues eso. La idea es que Jesús nos sane, que el Señor nos sane y que podamos encontrar palabra de edificación. Va, si tú estás escuchando esta sesión grabada, tienes tu material, que es la presentación de la sesión de hoy. Yo te sugeriría que la puedas seguir con todos nosotros y así te vas a sentir que estás siendo parte del grupo. En realidad, esta sesión la estamos grabando ya con el grupo presente y bueno, eso, siéntete parte del grupo. Vamos a hacer nuestro programa habitual. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe, para que su Espíritu pueda hablarnos, que en realidad eso es lo más importante de esta, de esta reunión, ¿no? Les voy a después exponer un tema. Vamos a hacer una actividad. En este caso, ya tuvimos alguna vez una oración guiada, ya tuvimos un video la vez pasada, ahora vamos a hacer un ejercicio tal cual. La idea es que hagas unas reflexiones y que las podamos compartir después en grupo. Después, pues cerramos con una oración. Entonces, si les parece bien, vamos a orar. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos, Señor. Gracias porque tú nos has reconocido y nos has encontrado en este tiempo que ha sido duro, que trae desconcierto, pero que finalmente tú has armado todo, Señor, para que podamos encontrar una esperanza y encontrarte a ti. Gracias, Padre, por ello. Te pido que tú nos hables en esta noche, que tu Espíritu Santo venga con nosotros, que nuestros corazones se puedan sentir reconfortados y aliviados con lo que tienes que decirnos, Señor. Ayúdame a no ser un obstáculo en tu palabra, sino solo un facilitador de lo que quieres mostrarnos. Te lo suplico. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, Ahorita hacemos un recuento de la semana pasada. Antes quiero pasarles un video. Me da un poco de pesar que este video es un video muy cortitito que sigue hablando sobre el tema del desierto y te estoy dando mucho material que tiene que ver con el tema del desierto porque otra vez quiero que te tengas esa perspectiva, ¿no? Y que sepas exactamente qué está pasando en tu vida. Entonces, te lo voy a, te lo voy a pasar. Eh, Se va a ver medio mal porque no lo puedo ampliar porque es un corto de YouTube, no es un video normal. Entonces te lo voy a pasar. Eh, si tú estás viendo la transmisión en línea y no te conectaste, te voy a dejar la liga para que lo puedas ver. Yo te sugeriría que pausaras la grabación, que lo vieras y luego retomaras la sesión. Listo, pues este fue el video. ¿Midwar significa desierto o es el nombre de un desierto? Es la palabra hebrea para referirse al desierto. Ay, no Eh, te escuchamos, estás en mute.
Es la palabra hebrea para referirse al desierto, pero puede representar tanto este desierto que estamos viviendo como un lugar en el que te puedes refugiar. Es como raro, ¿no? Pero justamente habla de esto. Y eso es lo que yo quería que ustedes vieran. O sea, cómo todo este proceso que estamos pasando, si bien es una especie de valle que no entendemos, en el cual no es cómodo, en el cual hay muchos retos, eh, sigue habiendo esta mención reiterada de que puede ser un espacio en el cual tengamos también el favor de Dios y haya esa transformación en nuestra vida, en el que nos podamos refugiar en Él, ¿no? Entonces, es algo que les quería yo poner, se les voy a poner aquí la liga, como les dije. Y ahora sí vamos a hacer un poquito el recuento de cómo vamos, de en dónde vamos. Bueno, eh, empezamos, no sé si todos ya pudieron ver la primera sesión, pero si no, hago este recuento también. Empezamos situados en Egipto, donde el pueblo de Dios vive aflicción, una aflicción que no fue siempre así. Sin embargo, a partir de la irrupción del mal en su estadía en Egipto, empiezan a ser oprimidos, esclavizados, torturados, maltratados. Y Dios ahí ve pues la tristeza de su pueblo, escucha el clamor de su pueblo, ve las lágrimas de ellos y entonces decide sacarlos de ahí, ¿no? Y eh, aquí vimos cómo pues esa historia se parece también a la nuestra. Cuando la ruptura seguramente se dio, había cosas que ya venían mal desde hace tiempo y a veces nos cuesta entender cómo algo que inició tan bien empieza a tornarse tan mal. Parece que a veces esa persona se te hace alguien completamente desconocido. Si hay una dinámica de agresión, pues a veces no te das cuenta cómo la persona puede llegar a un nivel de crueldad que tal vez eso te parece completamente desconocido. Bueno, eso nos habla acerca de esta erupción del mal y cómo, pues, tal vez es una oportunidad que Dios pone en nuestro camino para alejarnos de algo que en realidad no era para nosotros. Un, eh, pues un lugar donde efectivamente estábamos esclavizados por ideas, por las ganas de que funcionara, por las promesas que había de por medio, por el ambiente que nos rodea, a lo mejor para los que fuimos casados, pues el tema de los hijos, un montón de cosas que lo que quieren es que permanezcas esclavo y sin embargo el Señor pues resuelve que tú puedas ser libre, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque eso nos permite ver la separación desde un punto de vista distinto, ya que seguramente la estamos viendo o la hemos visto solamente como algo trágico, algo muy trágico, indeseable y de lo cual nada bueno puede salir. Entonces, al reflejarnos en la historia del desierto, vemos que Dios también tiene formas de obrar a nuestro favor, aunque no nos parezca. Entonces, así se empieza el camino en el desierto. Y en el camino en el desierto vimos la sesión pasada cómo, a pesar de que Dios pudo haber llevado a su pueblo a través de un camino corto, finalmente lo lleva por un camino largo. Y les decía en la grabación o en la sesión pasada que a veces no entendemos esas cosas porque decimos, ¿por qué parece que Dios nos quiere hacer sufrir? Y en realidad no es que nos quiera hacer sufrir, en realidad Él sabe que hay peligros o hay experiencias que nos van a dejar aún más dolidos y que no necesariamente tomar el camino corto es lo mejor para nosotros en tanto que Él quiere que nosotros avancemos en un camino hacia la sanidad permanente y que un alivio pasajero pues tal vez nos va a llevar a un mayor daño. Tal vez nos va a hacer perder la esperanza, tal vez nos va a hacer
que volvamos a un lugar de esclavitud donde aparentemente podemos bajar la ansiedad del dolor inmediato, pero en el cual podemos sufrir mucho en el largo plazo. Entonces, pues eso, Dios obrando a nuestro favor y vimos cómo la presencia de Dios se hizo tangible durante todo el recorrido del desierto con su pueblo, ¿no? A través de una nube que los cubría durante el día y una cortina de fuego, por así decirlo, durante la noche. Y entonces, a pesar de que ellos iban por el desierto, estaban protegidos del sol y también de los terrores nocturnos y finalmente no paraban. O sea, ellos seguían y seguían y seguían avanzando a pesar de que no sintieran que así lo hacían, ¿no? Y luego viene nuevamente la erupción del mal, un mal que no desiste, y finalmente el Señor rescatando nuevamente a su pueblo, mostrando su poder, mostrando su protección y eh, pues eso, o sea, haciéndole ver a su pueblo el amor que le tiene. Eh, Hemos visto ahora un poco cómo hay fuerzas externas, es decir, esta fuerza maligna externa que oprime al pueblo de Israel y esta fuerza benigna, todopoderosa de Dios protegiendo al pueblo. Pero hoy vamos a ver un poco más acerca del propio pueblo. Vamos a ver acerca, porque hemos hablado, por ejemplo, acerca del corazón de Faraón, este corazón duro de piedra, y este corazón totalmente amoroso de Dios. Pero ¿cómo será el corazón del pueblo de Israel? O sea, ¿cómo es que ellos manejan esta experiencia de ser libres? ¿No? Eh, es muy bonito cómo acaba la parte 14 de Éxodo y a mí me gusta mucho el final y ponerlo aquí porque como que redondea todo lo que vimos en la sesión pasada de cómo Dios vuelve a sacar la cara por su pueblo. Entonces, el versículo, vamos a otra vez a leer la Biblia, que es lo mejor que podemos hacer, a profundizar un poco en ella, sacar unas conclusiones y luego unas aplicaciones prácticas para nuestro momento. Bueno, entonces, ¿cómo acaba? ¿Cómo se redondea la idea que vimos la vez pasada en este versículo? Dice, aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés y en su siervo. ¿Qué les parece? Hola Eve, ¿quieres decir algo? No. Yo pensé que querías decir algo y por eso te estaba dando la palabra. Bueno, seguimos. Entonces, así acaba. Acaba con ellos reconociendo y viendo cómo el Señor los había librado una vez más, es decir, ya por segunda vez, en todo este proceso de liberación. Eh, y luego, fíjense, el Señor los libera, los lleva por el desierto, toma un camino largo, los protege de los egipcios, abre el mar, los egipcios mueren en el mar, una gran parte de ellos. El pueblo da gracias porque se da cuenta que Dios está con ellos. E inmediatamente empieza a pasar esto. El pueblo empieza a quejarse y dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Fíjense, llevan 2 meses. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre. ¿Qué te parece? Y por eso me gusta mucho iniciar con el versículo anterior, porque Dios mostró que estaba con ellos. Dios los liberó, Dios los protege. Y sin embargo, ellos empiezan a desear ante el hambre, a ver mejor regresar a Egipto. Es decir, lo que dicen es: estábamos mejor esclavizados que en este desierto donde empezamos a tener incomodidades. Y no quiero como, como achacar al pueblo de Egipto una, una cerrazón descomunal. Es decir, pues es normal, tienen hambre, pero la verdad es que tal vez empiezan a olvidar la forma en cómo habían sido maltratados y oprimidos en Egipto. Eh, no solamente por hambre, sino por agua también. Dime, Caro, adelante. De repente empezamos como a quitarle la dimensión de lo que vivimos, a romantizar un poco lo que estábamos pasando y decíamos: es que no estaba tan mal, es que era mejor estar ahí, o sea, como tú dices, o sea, mejor en esa relación con todo lo malo y tener un abrazo hoy que hoy hacer frente a este proceso de soledad que finalmente me duele, pero que es necesario también para mí, ¿no? Claro. Y bueno, por ejemplo, en mi caso esta persona me decía como, ¿cómo esto malo va a dañar todo lo bueno que hemos vivido? Y me ponía a pensar, y me lo dijo muchas veces por tanto tiempo, y yo tiene razón, o sea, yo estoy siendo muy negativa y estoy, o sea, anclando toda la relación en un aspecto solo negativo. Entonces lo dejaba pasar. Y ya después de mucho otra vez. Y dije, ¿cómo algo que es tan pequeño va a arruinar todo lo bueno que tenemos? Y yo así, bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero justo en ese punto yo no lo escribía. Entonces eran como cositas muy chiquitas que ya saliendo de la relación las apunté, las hice en una lista y yo dije, es que no era algo chiquito, eran muchas cosas chiquitas que me hacían sentir que todo estaba bien, pero no era cierto. Y Así justo es, así como el pueblo, yo quise regresar y preferir justo este dolor conocido al dolor que me estaba haciendo pasar Dios para hacerme entender que justo lo que estaba viviendo no estaba bien. así es. Pues ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, porque eso es algo que sucede. O sea, esta cuestión de, pero ¿por qué, si no es tan mal o eso? Sucede y vamos a encontrar una explicación, ¿no? Al final, ahorita que redondemos como todo lo que nos dice la palabra, vamos a tocar eso. Y qué bueno, porque, es decir, tú nos das la pauta y Eve, que también participaba en el chat, pues de que sucede. O sea, finalmente lo que Dios nos dice a través de su palabra en estas lecturas del desierto es: yo ya sé, yo ya sé lo que estás pasando, yo ya sé que estás en ese proceso, pero también debes saber que yo estoy ahí. O sea, finalmente lo que Él nos da es un llamado de esperanza, porque efectivamente vamos camino a una vida mejor que Él pensó para nosotros, ¿no? Y como el ejemplo de, bueno, está por demás acá, no les puse la cita, pero se las voy a poner. Cuando el pueblo se queja de alimento, dice que Dios hace otro milagro y viene el milagro del maná.
el pan que cae del cielo. Eso es maravilloso, pero además no solo del maná del cielo. Dice Éxodo que cuando habla del maná, también habla de que habrá codornices por la noche, es decir, habrá carne para que ellos puedan comer. Y es muy bonito porque también recuerden que ante esta escena, que literal está hablando de comida, de pan y de carne, pues para nosotros es casi ineludible que nos demos cuenta de que en la perspectiva de Cristo, pues en realidad está hablando de Él. El pan de vida es Cristo. Y cuando Cristo murió, Él prácticamente entregó su carne por nosotros, para darnos vida. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, en esta representación del alimento literal, como en el Nuevo Testamento, Dios está dándonos lo que necesitamos, no solamente en términos afectivos o de necesidades físicas, sino por supuesto lo espiritual, ¿no? Entonces, eh, lo siguiente que vemos en el pueblo es el tema del agua. O sea, ellos ahora se quejan por agua. Y aquí hay un relato, hay dos relatos, yo puse uno de ellos, pero hay un primer relato donde habla del agua que van a un lugar y el agua es amarga y Moisés, a través de las instrucciones de Dios, puede hacerla dulce. Pero este es un segundo relato, ¿no? Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, o sea, discutió el pueblo con Moisés, y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? O sea, ¿por qué murmuran? También dice la palabra muchas veces, ¿por qué murmuran contra él? O sea, ¿por qué se quejan de él que nos hizo libres? ¿No? Y dice, así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Y te digo, te voy a poner las lecturas completas. Efectivamente, Moisés, por poder del Señor, saca agua de una piedra, cosa que es también un simbolismo maravilloso de cómo Dios provee lo que necesitamos donde parece que no hay y les da de beber. Y aquí pues tenemos esta segunda alusión de lo que necesitamos tanto física o anímicamente como espiritualmente. Jesús dijo, si tomas de mi agua, no vas a tener sed jamás. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo es la Biblia? ¿Cómo es la Biblia que nos revoluciona y nos lleva de un lado a otro y todo está conectado y hay cosas que a veces leemos y decimos, no, bueno, no me parece que diga mucho, pero dicen muchísimo, ¿no? Bueno, y finalmente el pueblo se queja por carne. Ahorita me fui a números, hay muchas referencias de la queja por comida, de hecho ya les había provisto de carne, pero me fui a números porque tienen esta, nuevamente, esta añoranza por el lugar de opresión. Justamente lo que decía Caro, o sea, como de repente decimos, híjole, pero es que no estaba tan mal, mira, empezamos a pensar un montón de cosas que aparentemente estaban bien, ¿no? Y dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada
sino este maná ve en nuestros ojos. Fíjate cómo aquí están justamente ellos nuevamente añorando el lugar del que salieron. Ellos clamaron, su alma abatida, que no podía más, clamó por salvación para salir de ese lugar de sufrimiento. Y ahora resulta que hubieran preferido quedarse y morir, por así decirlo, en ese lugar, a cambio de una serie de cuestiones que físicamente les están llevando a la incomodidad. O simplemente eso, para estar más cómodos. Y aquí hay algo que es serio, serio y un poco va a redondear la idea con lo que vamos a cerrar hoy. Dice, no tenemos todo eso y en cambio solamente tenemos este maná que Dios nos da. Estoy parafraseando la palabra de Dios. Bueno, no la palabra de Dios, pues lo que dice en la Biblia, pero como sacando lo que quiere decir. O sea, nos faltan un montón de cosas y en cambio, pues solo tenemos este maná. Y ese es un franco desprecio a Dios que hace unas láminas atrás habíamos leído que los rescató por segunda vez y ellos reconocieron que los había rescatado. Y ellos celebraron cómo el Señor los amó y celebraron cómo Él los volvió a librar una vez más de un ejército al cual ellos no podían hacer frente. Y ahora están diciendo, pues ahora solo tenemos este maná que nos cae del cielo. Y de acuerdo con la referencia que habíamos hecho, no solamente se trata de no ver las bendiciones de Dios, se trata de que a veces parece que Dios mismo no nos es suficiente y que a cambio de su presencia tal vez pensamos que preferimos haber retenido una relación que nos dañaba o una situación de la cual Dios nos hizo libres. Finalmente ellos se quejan por miedo. Y qué curioso, mira, el miedo es algo que es intrínseco a nosotros. Y curiosamente, la Biblia hace múltiples referencias a que no tengamos miedo. Y justamente la cita que veíamos cuando empezamos la sesión de hoy, veíamos cómo ellos tuvieron respuesta a su miedo, cómo Dios los defendió, ¿no? Y entonces, después de que ellos tuvieron miedo, dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, yo sé que para esta cita tú dices, híjole, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué No tienen, notaron, eh? no notaron lo que les pasó. No lo notaron, No lo no lo notaron, se notaron, van a Caro. regresar. No, Les no, hubiera, yo noté hasta cómo me sentía. O sea, en verdad, yo dije, es que esto no se me puede olvidar. O sea, no se me puede olvidar porque si se me olvida, voy a querer volver. Y es un problema. pues sí, porque tenemos ese impulso a volver. O sea, tenemos ese impulso. ¿Saben? Nos cuesta mucho saber ser libres cuando hemos sido oprimidos y cuando hemos sido consecuentemente oprimidos. Y no es que nos guste sufrir, es que tal vez no conocemos algo mejor, tal vez no confiamos que hay algo mejor. Y entonces, eso, no sabemos ser libres. No podemos confiar en que efectivamente hay una promesa y que esa promesa siempre llega a su tiempo.
En cambio, ellos al final pues están así, ¿no? Tratando de incluso planear cómo volver a Egipto. Y déjame ir cerrando esta, esta enseñanza de hoy. Vamos a hacer solo un breve recuerdo. El pueblo empieza a pasar como por un periodo de abstinencia, por así decirlo. Empieza su camino en el desierto y le empiezan a faltar cosas. Cosas que por supuesto son necesidades humanas, pero también cosas a las cuales estaba acostumbrado. Y cuando empieza a tener ese periodo de abstinencia, empieza a quejarse. No sabe cómo lidiar con el malestar. Y si bien no podemos culparles, en realidad, cuando Dios los lleva por un camino más largo, Dios sabía que tenían que trabajar en su espíritu. Qué curioso que la misma palabra también dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Ves cómo está todo esto conectado, todas estas referencias hechas? O sea, no solamente de lo que físicamente nos demanda el cuerpo, las necesidades del alma, que son las afectivas o las de conocimiento, no solamente de eso tenemos o podemos vivir. Sin duda nos falta llenarnos de la compañía y de la comprensión de Dios para poder madurar espiritualmente. Este paso de esclavitud a libertad, en realidad no estaban sabiendo cómo manejarlo, no estaban sabiendo cómo hacerlo. Eh, si bien la esclavitud te trae opresión, de alguna forma te trae cierta seguridad en tanto que es malo, pero no sabes, o más bien sabes lo que hay por delante. Y en cambio en el desierto no sabes lo que hay por delante. O sea, no te queda más que confiar, pero justamente ese es el ejercicio al que te invita el Señor, a confiar. Es lo que veíamos en el primer video y por eso te lo pasé. O sea, es un lugar donde no te queda, si es que quieres avanzar, tener fe, confiar en que el Señor es más sabio que nosotros y que Él te lleva por un buen camino. Eh, a veces no sabemos cómo quitar nuestra atención del dolor. A veces no sabemos cómo quitar la atención de lo que nos incomoda. Y entonces el pueblo dejó de ver las promesas, dejó de ver lo que Dios hizo por ellos, dejó de acordarse que estuvo con ellos en el desierto de día y de noche, que los libró de Egipto, que abrió el mar, que los libró de los filisteos, que cuando tuvieron hambre les dio de comer, que cuando tuvieron sed les dio de beber, que a pesar de que tuvieran miedo, ellos ya habían experimentado la fuerza de Dios peleando por ellos y simplemente dejaron de verlo por ver, déjenme decirlo así, por ver su estómago. Y otra vez, humanamente es normal, pero tal vez aquí hay una invitación a poder salirnos un poco de esa mirada, de esto que es el periodo de abstinencia para poner nuestros ojos un poco más alto. Finalmente, el pueblo de Israel tenía el corazón duro. Y no podemos decir que tan duro como Faraón, pero sí tenía el corazón duro. O sea, finalmente ellos habían creado una capa de dureza que ahora estaban manifestando, pero por la cual el Señor también quería trabajar. Es decir, vamos a verlo en las siguientes sesiones, pero lo que Dios hace es una gran travesía para que ellos sean un pueblo diferente, escogido, apartado para Él, distinto a todos los demás. Y para eso tenía que trabajar en su corazón. Ya para tratar de redondear algunas de las cosas que adelantábamos,
con esta experiencia, la que nos compartía Caro, las que íbamos adelantando un poco en esta enseñanza. Y yo le decía justo a Caro que íbamos a hablar de eso. Lo vimos la sesión pasada, pero lo vemos también en esta. Tienes que estar consciente que hay fuerzas que no quieren que seas libre. O sea, tienes que estar consciente que estás en una gran batalla, que va a haber cosas que van a susurrar a tu oído. Estabas mejor antes. Que va a haber cosas que van a susurrar a tu oído. Tal vez hubieras aguantado un poco más. Tal vez no hubieras exagerado tanto. Tal vez, bueno, el enojo que te mostró la otra persona no era tan malo. Tal vez las veces que te ignoró estaban injustificadas. Tal vez lo que parecía crueldad, pues más bien era preocupación, y lo que parecían celos y control, pues más bien es que la persona en realidad te amaba. Va a haber muchas cosas que te van a hacer tratar de que pienses que era mejor estar donde estabas, que estar avanzando hacia un camino de libertad. Mira, cuando estamos oprimidos por cualquier razón, en este caso una relación, por el mal, por el diablo, es probable que no tengas mucha oposición. Pero cuando tú te vuelves a Jesús, van a empezar a pasar cosas para que tú regreses. Y si no regresas, para que tú te dediques a salir con todo el mundo posible. Y que tú empieces a banalizar tu crecimiento. Y que tú empieces a evadirte. Y que experimentes algunos vicios. Y que empieces a poner en tu apariencia y en tus ojos tu confianza. Y va a haber muchas cosas que te van a tentar para que te distraigas del camino que Dios tiene preparado para ti. Tienes que estar consciente. Es decir, lo que nos enseña este ejemplo del pueblo de Israel es cómo la humanidad que somos necesita no distraerse de Dios para poder andar en el desierto. Jesús es la respuesta a todas tus necesidades. Y ya sé que dices, bueno, sí, pero con Jesús no puedo ver Netflix y no puedo ir al cine. Lo sé, pero Jesús es esa agua que no da sed jamás. Jesús pone en tu corazón una paz que no te la da alguien por estar sentado junto a ti comiendo palomitas. Cualquier cosa que pudieras decirme hoy que estás necesitando, Jesús es la respuesta. Y Él te pide que seas paciente. Él te pide que le creas y que creas que hay una promesa para ti. Una promesa de algo mejor. El amor como siempre lo soñaste. Esta relación no te define. Esta relación no es la última que tendrás. Esta relación fue un tropiezo que si te encuentras con el Señor es lo mejor que te pudo haber pasado. Y esta relación es el inicio para que tú conozcas el amor de una manera distinta. Y ese fuego que tienes en tu corazón, esa vocación que tienes al amor y al matrimonio, el amor para toda la vida y para toda la eternidad, la puedas cumplir de la mano de Jesús. No dejes de ver la promesa. No porque te esté incomodando la separación. Es dura, yo sé lo que es dura, yo pasé por ahí, yo lloré muchas veces, renegué, grité, evadí. Yo te entiendo, pero Jesús también te entiende. Hay una promesa para ti. Yo sé que es una decisión tuya. Yo no puedo ni quiero influir en realmente el camino que tomarás. Pero yo sí te digo, si puedes no volver atrás, no vuelvas. Al menos
espera un poco. Anda un poco con Jesús y tal vez te convenzas de que hay algo mejor para ti. Dios tiene planes para ti. Dios quiere casi lo que tú quieres, pero quiere que lo vivas a su lado y con el diseño y con, no las reglas, pero digamos, con toda la bendición que Él ha hecho para ti, sobre todo en el amor. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. eh, Te lo voy a copiar y a pegar aquí en el chat para poder ponerte música. Te voy a dar un tiempito. eh, pero vamos a hacer un ejercicio de contraste. Y después del ejercicio regresamos a compartir. Si tú estás viendo esta grabación, eh, ahora puedes pausar, puedes leer el ejercicio de tu material. Te sugiero que pongas música, que lo hagas a conciencia